Bien, estamos ya de regreso en la parte final del tema de esta noche. He estado conversando sobre un tema de vital importancia para el presente y el futuro, incluso de la República Dominicana, como es la realidad sanitaria debido a la pandemia de la COVID-19 que nos afecta desde mediados del año pasado. Ya tenemos más de un año y un mes prácticamente con esa carga terrible encima y el efecto que esa pandemia tiene en la economía dominicana. Y hemos estado conversando sobre ese tema tan trascendental con el doctor Carlos Félix Cuello, quien es un conocido epidemiólogo dominicano, el economista Antonio Siriaco Cruz, catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y el experto en marketing político y dirigente del PRM, Partido Revolucionario Moderno en el gobierno, el licenciado Janel Ferrera. Licenciado Ferrera, le toca a usted decir, ¿qué puede hacer el gobierno en una situación tan difícil como esta? Yo pienso que hacer un análisis comparativo con países del primer mundo como Francia y otras potencias arroja mucha distancia de la objetividad de lo que el doctor Félix Cuello quiere plantear. Y es entendible su preocupación como médico. Ahora bien, nuestra economía no soporta mantenerse cerrada como la puede soportar otros países del primer mundo. Nosotros no tenemos grandes reservas económicas. Y hay una cosa, yo creo que ustedes sepan que hay una cosa peor que la pandemia, que es la destrucción del modelo económico dominicano. Nosotros tenemos que tener una economía sustentada en análisis comparativos y revisables a cada momento. Lo que dice el profesor Siriaco referente al turismo, por ejemplo, no solamente que impacta hasta un 20% de la economía. Esos productores del Valle de Constanza, de Jarabacoa, de la Sierra de Lima, que producen esos vegetales, esos son los vegetales que consumen los turistas en los grandes hoteles, en el turismo interno. Ahora, yo creo que hay que nosotros tenemos que cambiar una teoría del modelo de rentabilidad a un modelo de economía de flotabilidad. Estos no son momentos de tener grandes ganancias. Aunque tenemos sectores de la economía nacional, como los supermercados, que han crecido en medio de la pandemia y otros tipos de negocios. Sin embargo, hay que crear una idea de economía colectiva que nos permita, señor Miguel, flotar en medio de la crisis. No es un momento de crecer, es un momento de tener una solidaridad del pueblo dominicano guiada de forma eficiente e inteligente por el señor presidente de la República y su equipo económico. Yo creo que es tiempo de avanzar juntos y cuando ya tengamos la inmunidad de la manada en aspectos ya de epidemiología, entonces volver a esa voracidad de la economía donde la competencia por competencias va a regir el modelo económico. Doctor Félix Cuello, ¿puede conseguirse algún nivel de armonía compatible entre una buena política sanitaria en la situación en que estamos viviendo con una política acertada económica conforme a la realidad sanitaria? Bueno, hay dos cosas. Ya nosotros tenemos más de un año manejando esta pandemia desde el punto de vista de país, y nosotros como país nos hemos envuelto en una serie de deudas para poder sortear y para poder cumplir con una serie de responsabilidades internas desde el punto de vista social, económico, de ayuda de diferentes tipos de sectores, tanto internos como pago de las deudas que hay internamente. Y eso se ha generado un volumen grandioso desde el punto de vista de la capacidad del poder gobierno endeudarse. Cuando digo gobierno es la continuidad, porque no fue este gobierno que empezó con esta pandemia, empezó la anterior. Entonces tenemos un año más. Pero ¿qué es lo que está pasando? El sistema de salud, la estructuración del sistema sanitario que tenemos en República Dominicana no nos ayuda ni nos ha ayudado a abordar este problema de esta pandemia. A eso ha sido aunado a la concesión que se ha tenido de la dirección del gobierno con relación a cómo enfrentar el problema. Porque ¿qué es lo que ha pasado? Lo que debimos haberlo resuelto en 3 o 4 meses desde el principio, ya nos lleva más de un año. ¿Y por qué no hemos resuelto este problema de la pandemia? Sencillamente por dos razones. Número uno, porque encontró la pandemia a una sociedad con un modelo sanitario que no está estructurado con una estrategia de atención primaria en todo el territorio nacional, sino que está estructurado sobre la base de moles, que le llaman hospitales o clínicas, en los centros principales de la República Dominicana. Y eso no garantiza ni crea condiciones para usted poder controlar una pandemia. Número dos, que la concesión de lo que dirigían y dirigen el gobierno no comprenden que la naturaleza de la sociedad, por lo mismo que dice Siriaco en términos económicos, por su naturaleza, cuyo
lo que le llaman su economía informal, está, como dice, por encima del 50, alrededor de un 60, vive de la informalidad. Entonces el gobierno tenía que trazar una política para resolver desde el punto de vista epidemiológico y sanitario lo que es la posibilidad de cómo usted enfrentar esa pandemia. Eso siguió igual, eso se mantuvo igual, hasta tal punto que ha llegado un problema que por la estructura del gobierno y con la política no hay forma de que usted la controle. Eso solo se puede controlar con una visión de gobierno, de poder tener la capacidad de conseguir, independientemente lo que es la situación del mercado de la vacuna, e insisto, con relación al mercado de la vacuna, también, a mi humilde opinión, creo que ha habido un cierto elemento de despejo porque se ha apostado en términos de esfuerzo, en principio, a dos tipos de vacunas principales, que fue a la Pfizer, que fue a la Moderna, y en el caso de la AstraZeneca. Eso han violado todo tipo de acuerdos que han hecho todos los países, excepto Estados Unidos y algunos países de Europa, pero con los demás lo han violado. Entonces nosotros nos descuidamos de otros países que sí tenían también proyectos de vacuna e investigación, porque se privilegió una política hasta de enfrentamiento de potencia. Recuérdense, señores, que en principio en este país se desarrolló una idea avalada por otros países donde decían que las únicas vacunas que servían eran la de Pfizer y la de Moderna y de la Europa, que la vacuna china y la vacuna rusa no servían y que por tanto no podía uno tratar de hacer compra de esa vacuna. Por eso se compraron esas dos vacunas. Ahora sucede que las vacunas que están resolviendo el problema del mundo de esta pandemia son la vacuna china y la vacuna rusa. Entonces nosotros tenemos una limitante para tener acceso a la vacuna china porque le compramos a AstraZeneca 10 millones de dosis, le compramos a Pfizer casi 8 millones de dosis, se han burlado de los países como nosotros, a China no le compramos nada, pero ya nos ha traído alrededor de 2 millones de vacunas. A los rusos que he dicho que deben hacer un esfuerzo máximo a lo que han hecho para que facilite, porque la tienen disponible los rusos vacunas, tienen más de 57 países que le están vendiendo vacunas. ¿Por qué nosotros no accedemos al mercado ruso? Incluyendo el mercado cubano que lo tenemos ahí, que ya están aplicando su dos vacunas, Soberana 2 y Abdala de manera masiva, para que otros países no nos quiten la vacuna de Cuba, que nos la van a quitar porque hay ausencia. Entonces creo que ha habido un elemento de negligencia y se ha privilegiado la parte ideológica y política ante una parte científica y de interés nacional. Entonces no veo ese horizonte, ese interés que tiene de parte del gobierno de decir, no, vamos a buscar la vacuna en términos reales, que son las que están disponibles en el mercado, no importa que nos digan lo que nos digan, porque ahora no podemos ser ni anti-chino, ni anti-ruso, ni pro-europeo, ni pro-americano, es pro-vacuna. Entonces aquí hay una limitante. Lo único que nos puede salvar a nosotros es que consigamos eso, alrededor de 16 millones de vacunas que necesitamos de aquí a diciembre para poder dedicarnos a vacunar a todo el mundo y tener una sociedad que a nivel internacional, vía el turismo, la gente entienda, porque yo sé lo siguiente, de aquí al próximo año, los países que van a tener gente yendo a sus sociedades son aquellos países que le garanticen internamente que esa pandemia está controlada. Si no hay control de pandemia, no va a venir turismo a nivel mundial, porque esa es una imagen que se está vendiendo a nivel mundial, los países que están ausentes o controlando esta pandemia. Licenciado Ciriaco Cruz, evidentemente el gobierno está condicionado porque todos los pronósticos indican que no habrá una recuperación real de la economía hasta finales del 2023, cuando ya el turismo recupere el nivel que tuvo antes de la pandemia, ¿no? Especialmente en el 2018, que ha sido señalado como el mejor año del turismo en los últimos 30 años. Y en vista de esa situación, la recuperación económica va a ser más lenta, de manera pues que el gobierno va a tener la dificultad de poder implementar su programa económico. Y eso puede traer muchísimas dificultades de carácter social, ¿no le parece? Así es. El doctor dijo varias cosas, pero yo quiero decir lo siguiente, en primer lugar. Yo creo que el gobierno y los gobiernos tienen que actuar con esta situación de la pandemia a partir del siguiente adagio: ni tan cerca que te queme, pero tampoco ni tan lejos que no te permita te alumbre. Entonces es un dilema que se está presentando. El doctor presentó una serie de situaciones que yo creo que deben ser lecciones de esta pandemia. En primer lugar, la República Dominicana no tenía ni ha hecho grandes inversiones en los últimos años en materia, vamos a decir, sanitaria. La inversión pública, el gasto público en salud prácticamente no sobrepasaba el 2%.
Y la pandemia nos ha develado muchísimos problemas. Él habló incluso de todo el sistema de atención primaria que no se ha podido todavía aplicar en la República Dominicana. Y esos son son lecciones que nosotros tenemos que aprender a partir de esta pandemia. Tenemos que tener un sistema sanitario sólido a partir de que pueda incluso posteriormente establecernos ciertos niveles de resiliencia en situaciones que se puedan presentar. El tema de la recuperación, es obvio que la recuperación va a ser lenta en términos de que todos los sectores estén funcionando como si fuese en el año 2019. Y es muy normal. Y eso va a pasar también en la economía mundial. Eso está ocurriendo, va a ocurrir en Europa, en Estados Unidos. Quizás la economía que pueda tener una mayor capacidad en los próximos años es la economía china y algunas economías asiáticas. Evidentemente que es así, porque actuaron a tiempo, pero además una condición importante en términos de la cultura le permitió a los chinos tener 11 millones de personas prácticamente confinadas. Eso sencillamente lo pueden hacer pocos países. Y los chinos lo hicieron perfectamente. Entonces eso le ha dado una capacidad, obviamente, para crecer. La República Dominicana, es obvio que ese sector que es tan importante no se va a recuperar hasta el 2023 porque depende de políticas públicas de otros países. Mientras países como del centro estén confinados y estén con situaciones de que hay avances y retrasos, obviamente que eso genera también incertidumbre en economías que dependen mucho de ese servicio. En el mundo, esta pandemia dejó de alrededor de más de 500 millones de personas que dejaron de viajar. En el año 2019, 1.500 millones de personas viajaban por todo el mundo buscando y demandando servicios turísticos. Y prácticamente eso se ha convertido ahora mismo en 900 o 1.000 millones de personas y la República Dominicana se ha visto afectada. Ahora, ¿qué tenemos nosotros que fomentar? Bueno, las políticas internas, los sectores internos, fortalecer nuestro sector agropecuario, nuestro sector industrial. Eso también es un elemento que es un aprendizaje de estos procesos de pandemia. No solamente hay que depender de sectores que están orientados al exterior, sino también fortalecer los sectores internos que en cierta manera también generan compensaciones en situaciones, por ejemplo, de crisis. Yo creo que hay muchas lecciones que los países van a aprender a partir de esta pandemia. Licenciado Ferreras, el gobierno parece muy comprometido o muy empeñado en fomentar o impulsar la recuperación económica sobre la base de dos programas. El programa el turístico, ¿no?, que no depende esencialmente de nosotros, cuya voluntad y decisión no es exclusivo del gobierno dominicano, y que tarda mucho en recuperarse. Y el otro es el programa de alianzas públicas privadas, que también son de una ejecución muy lenta. ¿Qué posibilidades tenemos en el país de que esos programas o la forma en que el gobierno está tratando de impulsar la economía tenga éxito finalmente? Hasta ahora el primer paso ha sido positivo, tanto en el aspecto de la recuperación turística como en la aplicación de la ley 4720 de alianza público-privada. Y como usted dice que es un poco lento, pero el primer paso es fundamental y lo estamos dando. Lo segundo es, hay que decirle a la población que este gobierno tiene aproximadamente 7 o 8 meses. Si el sistema sanitario ha colapsado, si no funciona, tiene parte de la responsabilidad del actual gobierno, pero es una condición heredada de mucho tiempo de gobiernos del pasado que no le prestaron atención al sistema sanitario. Y no podemos pretender que el presidente Luis Abinader tenga en su mano una varita mágica para resolver los problemas que durante 20 años nadie le prestó atención. Ahora bien, yo manejo la teoría económica de volver al génesis de la humanidad. Tenemos que sembrar la tierra. Vendrá una gran hambruna a nivel mundial y nosotros tenemos una isla ubicada geográficamente como una bendición de Dios que puede producir el 80, el 90% de los alimentos que necesita la población dominicana. Eso para garantizar esta seguridad alimenticia. Ahora, en medio de la pandemia, el gobierno ha aumentado los programas de salud pública, le ha dotado de servicios de salud. Ahora el gobierno hizo un anuncio importante de que todos los niños
entrenadores y dirigentes deportivos que practiquen béisbol tendrán acceso a un seguro médico gratuito por parte del Estado. Lo que no podemos es cerrar totalmente la economía, porque el resultado de cerrar la economía es mucho peor que la pandemia. En el caso de que el doctor Félix Cuello maneja la teoría de que nosotros vamos de mal en peor en términos de la pandemia, yo quiero saber qué país en el mundo tiene controlado la pandemia a la fecha. Ninguno. Esto es una crisis mundial. Lo que nosotros tenemos que seguir aprendiendo de la buena práctica de otros países, y en algo sí estoy de acuerdo, es que tenemos que tener claro que quien nos brinde la solución de las vacunas es nuestro principal aliado, no importa de dónde provenga. Nosotros no podemos vivir de espalda al mundo por intereses de grandes potencias, porque nosotros no tenemos reservas económicas que nos permitan involucrarnos en conflictos internacionales. Hasta el momento, continúe, por favor. Hasta el momento, el manejo de la crisis por parte del Estado ha sido positivo. Hay muchas cosas que podemos mejorar, pero creo que es tiempo de la unidad del pueblo dominicano, de no buscar culpables, sino buscar una solución que nos permita como país salir adelante. Ya nos quedan alrededor de 5 minutos y yo tengo una pregunta para todos. Hay mucha gente, incluyendo médicos, especialistas en el tema sanitario, que están advirtiendo sobre la posibilidad de que, con motivo de la aglomeración que se espera en este final de semana largo, de Semana Santa, pueda producirse un rebrote de la enfermedad. Doctor Cuello, doctor Ciriaco Cruz y señor Ferreira, licenciado Ferreira, muy brevemente, por favor. Doctor Cuello. Yo estoy de acuerdo que no rebrote, porque aquí no se va a producir rebrote porque nunca ha habido una solución del problema de la pandemia. O sea, usted rebrota una enfermedad cuando usted lo controla por debajo de un 1% de la tasa de positividad, entonces en un momento determinado usted agarra eso y los rebrotes dispara por encima de un 10%. Usted ahí, un incremento podría darse, ¿no? Aquí sí se están creando las condiciones para que se produzca un incremento de los casos, más de lo que tenemos, una semana después, 10 días o 15 después, porque el virus tiene un periodo de incubación entre 1 y 14 días, usted tiene que evaluar el virus en función de su comportamiento. Entonces, no cabe duda de que aquí se va a producir un incremento de los casos a partir de la próxima semana de esta Pascua. Independientemente de eso, la persona debe de adoptar las medidas de bioseguridad correspondientes, que aunque usted le diga, por ejemplo, porque ahí es donde está el problema de nosotros. Si usted quiere que no se produzca la cantidad de acumulación de personas, usted no lo puede decir a la gente que usted puede comprar, incluyendo alcohol los viernes, aunque no se beban en los centros de expendio, que se pueden vender bebidas alcohólicas el viernes, no importa. Lo importante es que no se beba, que no se acumule para beber. Usted le dice eso al dominicano y usted le está diciendo, compre romo los viernes y todo, váyase para la casa, para el lugar donde se va. Señores, si usted ve tiene el sábado y el domingo, ¿no? Usted ve desde el día de hoy en toda la parada. Eso es como que la gente va a un centro de deporte haciendo fila para montarse, irse para los pueblos, y estamos en miércoles. Entonces, la política no es un problema de voluntad, se van a aumentar los casos, porque independientemente de las actitudes, lo que se ha creado la idea, como decía Ciriaco, es que aquí hay una actitud que esa pandemia eso viene y que eso va a dar y que nadie va a controlar eso. Entonces, yo creo que la gente, independientemente de eso, esto mata. Yo tengo el COVID, yo estoy en casa, yo tengo el COVID. Yo lo que pasa es que tengo un COVID que apenas lo que tengo es pérdida del olfato. Ya lo que tengo y algún parte del sabor, del gusto. He controlado COVID, pero yo tengo el COVID. Yo sé manejar eso, estoy en mi casa tranquilo y no hay problema. Pero todo el mundo no soy yo. O sea, la gente que quiere salir, disfrutar. Me apena mucho ese anuncio y espero que usted salga libre de esta situación, no salga sano y salvo de esta situación. Sí, porque estamos sufriendo eso, vamos a salir porque no hay problema. Pero le digo el impacto que esto tiene, porque se ha creado la idea en la gente que saben que la actividad económica y que hay que abrirse y que hay que disfrutar. Y yo tengo seria preocupación porque sé que se va a producir un incremento de los casos después de Semana Santa. Bien, doctor, tenemos 2 minutos, Ciriaco Cruz y el señor Ferreras. No, yo estoy muy de acuerdo. Yo creo que esto es una realidad. Al margen del proceso de reactivación de la economía, sin embargo, los dominicanos tenemos que entender que tenemos que acatar las órdenes médicas. Esta situación no ha pasado.
yo creo que también no podemos pensar, y las autoridades no pueden pensar, que esto también ha culminado. Todo lo contrario, tenemos que ser sumamente estrictos en los protocolos, evitar precisamente la cercanía de carácter físico, para que entonces posiblemente, como decía el doctor Cuello, después que todos estemos de Semana Santa, entonces esto se pueda aumentar los nuevos casos. Yo creo que tenemos que pensar que esto no ha desaparecido, y yo entiendo que hay que mantener los controles para evitar precisamente... Gracias, licenciado Ferreras. La mejor medida que el pueblo dominicano debe de tomar es hacerle caso a las autoridades sanitarias. No es tiempo de salir a compartir, no es tiempo de divertirse, no es tiempo de estar en fiestas. Y yo pienso que estamos en medio de una pandemia. Estoy claro de que es necesario hacer una especie de revisión colectiva de la sociedad dominicana, y tenemos que ser más disciplinados como país. Sin disciplina no se puede vencer el COVID, no importa cuál economía tengamos. Es importante tener claro de que las autoridades sanitarias han identificado que la aglomeración de personas es un foco de contagio, y no es necesario, esta no será la última Semana Santa. Vendrán otras. Es tiempo de resguardarse, de quedarse en su casa y de mantenerse aislado para poder combatir la pandemia y ayudar al gobierno a salir de esta desgracia mundial. Bien, caballeros, muchísimas gracias por la amabilidad de aceptar nuestra invitación. Este es un tema que va a seguir dominando el debate público por mucho tiempo, y ojalá así sea, ¿no? Porque necesitamos encontrar en la discusión un camino fácil para solucionar los problemas nacionales, sean sanitarios o sean de carácter económico. A los amigos televidentes, gracias también por su atención. Los espero que tengan un feliz resto del día, y los espero como de costumbre.